Ok. Buenas noches, vamos a empezar el final ya de medicina. Me imagino que ya les quedan pocas neuronas, así que trataremos de que algo se quede, y si no, lo demás lo tendrán que ver en la grabación. Empezamos. La artritis reactiva, todo lo siguiente es correcto excepto. Siempre acordémonos que el problema articular, ¿no? Siempre acordemos que el problema articular, ¿no? Definitivamente tenemos los problemas clásicamente crónicos como es AR, ¿no? LES. ¿Cuál es la diferencia entre AR y LES? Fundamentalmente, si lo ven desde el punto de vista articular, es AR siempre es simétrica y erosiva. LES siempre es asimétrica y no erosiva. AR es mediado por linfocitos, ¿ok? Y como es mediado por linfocitos estimula osteoclasto, y al estimular osteoclasto produce destrucción, por eso produce erosión. Mientras que LES es inmunocomplejos, no estimula osteoclasto. Por eso ahí viene la diferencia, ¿no? La diferencia importante, y después vamos a ver otras cosas más. En AR1 se produce clásicamente el factor reumatoideo, que es un anticuerpo contra IgG. Es un IgM contra IgG. Es un IgM contra IgG que es muy positivo, pero no solamente, no es tan específico, porque también es positivo en endocarditis, también es positivo en otras artropatías, ¿no? También es positivo en ciertas infecciones crónicas, entonces no es tan específico. Y tenemos, además del factor reumatoideo, tenemos con los anticuerpos anticitrulínicos, ¿no? Que tiene que ver con el reemplazo, ¿no? Que hace la citrulina, ¿no? Dentro de la matriz de la sinovia. Entonces, los anticuerpos anticitrulínicos son más específicos, pero menos sensibles. Ahora, tanto factor reumatoideo como anticuerpos anticitrulínicos, anti-CCP, ¿no? Son factores de mal pronóstico. El que hagas artritis erosiva es factor de mal pronóstico. ¿Ok? Es factor de mal pronóstico. Entonces, tiene que tener en cuenta todo eso. En las oligoartritis, clásicamente, las oligoartritis asimétricas, artritis reactiva, también conocida como Reiter, la artritis reactiva, por lo general, viene asociado a una infección que puede ser urogenital, preferentemente en mujeres, en varones, o diarreica en mujeres, pero en ambos, ¿no? La infección suele ser secundaria a infecciones, ¿no? Puede ser desde 3 días hasta 6 semanas después que pueda aparecer la artritis reactiva. Generalmente la artritis reactiva, por lo general, es oligoarticular. Muchas veces más referida como artralgia que como sinovitis, ¿ok? Y puede tener otras manifestaciones no articulares, clásicamente uveitis, conjuntivitis, puede tener también uretritis, ¿no? Asociado como efecto. Y el tratamiento casi nunca requiere corticoide. O sea, existen casos rarísimos de artritis reactivas, que han requerido corticoides porque han producido unas manifestaciones adicionales extraarticulares, pero la gran mayoría de ellos generalmente requieren solamente AINES. Naproxeno, fundamentalmente, no necesita más. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, cualquiera de ellos. No requiere ni siquiera AINES muy específicos, y generalmente el paciente recupera rápidamente, ¿ok? Entonces dice, ¿puede ocurrir después de una infección intestinal? Claro que sí. ¿Puede ocurrir después de una infección venérea? Suena feo, pero claro que sí, ¿no? El antígeno de histocompatibilidad también suele ser
positivo. El antígeno HLB27 suele ser muy positivo, ¿ok? Como en casi todas las artropatías seronegativas, el B27 está muy presente, ¿no? Igual que en la espondilitis anquilosante es muy prevalente. No tanto, porque la espondilitis anquilosante es casi 90%, acá es entre 60 y 70%. Salmonella, Yersinia, clamidia están implicados, es cierto, así es, están implicados, ¿no? Y Campylobacter no está implicado, claro que está implicado, también Campylobacter. Pues esa es la respuesta incorrecta. Campylobacter también está. Junto con los anteriores, falta el Campylobacter jejuni. Pregunta 202. La deformidad más frecuente que se ve en artritis reumatoide es la clásica desviación cubital de los dedos, ¿no? Es la clásica desviación cubital de los dedos. Eso es la clásica artritis deformante de los pacientes que hacen la artritis erosiva de inicio y que demoran mucho en hacer tratamiento, la terapia. Acuérdense que el AR hoy en día cuenta con criterios diferentes, ¿ok? Y los criterios, no se van a aprender todos los criterios completos, pero tienen que tener en cuenta que los criterios hoy en día, uno de ellos tiene que ver con el tiempo, si es mayor o menos de 6 semanas. 6 semanas es importante para el punto de corte, ¿ok? Otro de ellos es la presencia de factor reumatoideo alto-bajo o citrullíneo alto-bajo. Y otro grupo de ellos tiene que ver con el número de articulaciones comprometidas, ¿no? Si son una, si son más de 5, si son más de 10, ¿no? Si son simétricas, si son pequeñas, si son grandes. O sea, como le digo, son 3 parámetros fundamentales que hoy en día se utilizan para poder hacer como criterios de diagnóstico actuales a partir del 2010 en AR, ¿ok? ¿Qué van a hacer en AR? En AR, ¿qué otras cosas nos pueden preguntar? Nos pueden preguntar muchas otras cosas más, como decíamos, los factores pronósticos, ¿no? Los factores de mal pronóstico también son factores al mismo tiempo de buen pronóstico. Si el factor reumatoideo es negativo y los intrauterinos negativos, es buen pronóstico. Si uno hace enfermedad sin hacer erosión, también es buen pronóstico, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta todas esas posibilidades. El paciente con AR que suele hacer manifestaciones extraarticulares también tiene mal pronóstico. El paciente que hace nódulo reumatoideo también tiene tendencia a hacer mal pronóstico. Y hay pacientes que pueden debutar incluso haciendo enfermedad pulmonar, que es más raro, ¿no? Que pueden hacer fibrosis pulmonar o pulmón reumatoideo. El tratamiento del AR tiene 2 brazos, ¿no? El brazo de antiinflamación, o sea, lo que es el manejo de la inflamación, o sea, la antiinflamación, que puede pasar por AINES o por corticoide, y el manejo con los modificadores de enfermedad, ¿no? Con los modificadores de enfermedad, donde se erige metrotexate como la primera elección siempre. Metrotexate es siempre primera elección, es el medicamento que más se utiliza, pero va a depender de la edad del paciente. Un paciente anciano, el metrotexate le puede provocar muchos problemas, ¿no? El metrotexate tiene efectos adversos importantes sobre hígado, sobre pulmón, entonces anemia, ¿no? Asociado a quelación de folatos, por eso que siempre tiene que tomar ácido fólico asociado. Su metrotexate sin ácido fólico puede producir anemia megalobástica muy severa, entonces tienen que tener en cuenta eso. Y por último, ¿no? Entonces, ¿qué le damos al anciano? Al anciano le solemos dar cloroquina. Al anciano se le suele dar cloroquina. Pero cloroquina, ¿qué cuidado hay que tener? Ocular. Entonces hay que hacer control oftálmico. Y los pacientes con AR erosiva y agresiva generalmente van a inmunoterapia, ¿no? Etanercept, infliximab son los que se usa bien fundamentalmente, ¿ok? Ahí queda básico. Entonces, la desviación cubital de los dedos, clásicamente en estos pacientes, acordarse también el dedo del cuello de cisne, ¿no? Que es otra de las deformidades clásicas en estos pacientes. Y acuérdense que la osteoartritis secundaria más frecuente es secundaria R. Hay osteoartritis primaria, ¿no? Pero hay la osteoartritis secundaria. ¿Quiénes hacen osteoartritis secundaria? Un buen grupo de osteoartritis secundaria son los ocupacionales, por ejemplo, aquellos que hacen osteoartritis por el tipo de trabajo que hacen, ¿no? Cargan peso o están, ¿no?
o mueven maquinaria pesada, utilizan generalmente la rodilla o las caderas con mucha frecuencia, pero los que tienen mayor incidencia en esto, en hacer osteoartritis secundaria, son los AR. En primer lugar, los AR. Los AR hacen osteoartritis secundaria cadera, rodilla. Generalmente terminan con prótesis estos pacientes. Dice, de las siguientes articulaciones, las más frecuentemente afectadas por artritis reumatoide, ¿cuáles son? Metacarpofalángicas, ¿no? Entonces, obviamente, hay diferentes estudios que demuestran, pero definitivamente hay consenso. Metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, ¿no? Y la muñeca, ¿no? Fundamentalmente son los que más se comprometen en los pacientes con AR. Mujer campesina de 30 años sin antecedente de intoxicación. Cuando nos dicen eso, siempre el tenor de una pregunta, en el momento que yo les he dictado, les decía, el tenor de la pregunta te dice mucho. Y el tenor de la pregunta, cuando te dice que no hay antecedente de intoxicación, o sea, te está descartando cualquier inhalación de humo, inhalación de cualquier sustancia que pueda provocar. Presenta una radiografía con patrón intersticial difuso, o sea, es un EPIT, es una fibrosis secundaria que es una mujer de 30 años, ¿no? Difuso con un pequeño derrame pleural. La mejor posibilidad es, claro, difícil saber cuál puede ser. Mujer, ¿no? Mujer con EPIT, o sea, me gustaría a mí más proponer que fuera una fibrosis pulmonar idiopática, aunque ese, no, por la edad se aleja, ¿no? Fundamentalmente son mayores de 50 años, pero no está tampoco entre las posibilidades. Las otras posibilidades son raras, así que me quedo con AR. Es una pregunta bien tirada de los pelos, ¿ah? Es una pregunta que uno tiene que ir descartando. O sea, puede ser sarcoidosis, es mucho más raro y no generalmente produce granulomas más que una fibrosis intersticial difusa, ¿no? Una neumonitis alérgica es una posibilidad, ¿no? Pero no es una posibilidad de que haga fibrosis, sino una posibilidad de que haga infiltrado intersticial, que es diferente. Y histiocytosis X es mucho más raro, y una neumonía no se comporta de esa manera. En la forma de comienzo más frecuente de la AR, la afectación articular, ¿cómo va a ser generalmente en la forma de presentación? Poliarticular, ¿no? No, simétrica y aditiva, simétrica y aditiva, ¿no? Como habíamos dicho, por lo general es simétrica y aditiva, ¿ok? Es simétrica y aditiva. O sea, la artritis simétrica clásicamente es AR, la asimétrica LES. Siempre tengan eso presente. Okay. En el caso de artritis temprana, se manifiesta por clínica antes del año de enfermedad, acompañado de... Entonces, en caso de artritis temprana, se manifiesta por clínica antes del año de enfermedad, ¿acompañado de qué? Ya, ok. O sea, el hecho del tiempo no influye en la presentación del factor reumatoideo. Incluso el factor reumatoideo se puede presentar antes de la enfermedad. O sea, el paciente con AR que va a ser factor reumatoideo positivo alto, incluso suele presentar ya factor reumatoideo aislado previamente. Entonces el factor reumatoideo no se correlaciona con esto, sino el hecho de que el paciente que comienza a hacer, ¿no? Ya comienza a hacer enfermedad, ¿no? Se acompaña generalmente de PCR o velocidad de sedimentación elevado, ¿ok? Incluso para actividad de enfermedad, PCR y velocidad de sedimentación son parámetros que se utilizan para seguimiento, ¿no? Y para determinar actividad. Nos cuentan una historia, ¿no?
de un paciente de 18 años que presenta limitación funcional y dolor en región columna dorsal. Tiene como antecedente haber sufrido pleuresía. Pleuresía ya nos está indicando que a esta enfermedad algo se le está asociando. O sea, tiene una asociación con alguna otra enfermedad, ¿no? Con alguna otra enfermedad. Y enfermedad venérea. Es consumidor de queso fresco. Eso nos quiere guiar a algo. Radiográficamente se evidencia lesión en columna en D12 con destrucción de vértebras contiguas con preservación de pedículos. El diagnóstico más probable, la brucela no produce destrucción. No suele producir, puede, pero lo que más frecuentemente produce destrucción y de vértebras dorsales es el mal de Pot. O sea, el mal de Pot produce fundamentalmente lesiones dorsales clásicamente, y la pleuresía es justamente un indicativo de eso. El queso fresco es el distractor, o sea, no quiere guiar a la posibilidad de que sea brucela. Pero acuérdense que brucela solamente se localiza en regiones osteoarticulares, porque en general en el res está difusamente. Si uno dice dónde se localiza brucela, en qué órgano específicamente, osteoarticular, pero fundamentalmente sacro-ilial, ¿no? Y lumbosacro. Dorsal es raro. O sea, la localización también te aleja un poco. Lesiones dorsales. Ahora, esto de acá, el mal de Pot en realidad es una espondilodicitis. Y las espondilodicitis, ¿no? Las espondilodicitis son infecciones que la primera causa es estafilo. Solamente para que tengan en claro. Si ahí me ponen espondilodicitis, primera causa, estafilococo. ¿Ok? ¿Con quién se relaciona más las espondilodicitis en el mundo? Con pacientes inmunosuprimidos, con pacientes que usan catéteres, con pacientes en diálisis, con pacientes que utilizan drogas endovenosas. Esos son los que hacen espondilodicitis. Después de estafilo, ¿no? Después de estafilo están enterobacterias, y después en el mundo, y después de eso está TB. En nuestro caso, generalmente TB está primero que enterobacterias, ¿no? Con una posibilidad, y brucela mucho más alejado. ¿Ok? Entonces, el mal de Pot. El hecho de que preserve los pedículos tiene otro objetivo. Cuando es invasivo neoplásico, generalmente, ¿qué destruye primero? Los pedículos. Entonces también tiene, por eso toda la pregunta tiene su objetivo, ¿no? Entonces cuando te dice preserva pedículos, claro, ¿dónde se aloja generalmente la metástasis? En pedículos. ¿Qué destruye primero metástasis? Pedículos. Entonces la preservación de pedículos nos guía a que sea infeccioso la primera posibilidad. Entonces, ¿cuál es el orden de aparición de los signos de la tríada de fenómeno de Raynaud? Entonces, lo clásico es blanco, azul, rojo. Eso es lo clásico, blanco, azul, rojo. O sea, pálido, ¿no? Cianótico y rubor. Pero lo clásico, o sea, la clásica descripción es blanco, azul, rojo. Esa es la secuencia que siempre hace, ¿no? La B. El fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud se puede dar hasta en el 5% de la población general. La enfermedad que más se relaciona a Raynaud es esclerosis sistémica progresiva, y es el síntoma que precede a la enfermedad. O sea, los pacientes con esclerosis sistémica progresiva suelen hacer hasta 2-3 años antes fenómeno de Raynaud en forma persistente, y recién después desarrollan el resto de los síntomas. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también eso, o sea, suelen preceder a todos los síntomas en la esclerosis sistémica progresiva el Raynaud. 209. El mejor parámetro para evaluar LES. Ahora, LES es toda una historia, ¿no es cierto? LES es una enfermedad muy bonita. No veo nada porque no se han asociado mis lentes. LES es una enfermedad muy bonita porque es una enfermedad que tiene mucha clínica. Una de las cosas que les aconsejo siempre cuando piensen en LES es siempre acordarse de piel. O sea, nosotros siempre nos gusta acordarnos de LES por la respuesta de acá, que es ANA. Obviamente lo que marca el LES
como efecto autoinmune es los anticuerpos antinucleares. De este hay varios subgrupos, anti-DNA, anti-Ro, anti-SM, todos pertenecen al mismo macro que es ANA. ANA viene primero del descubrimiento de las células LE y de ahí después se descubre ANA, ¿ok? Bueno, hasta ahí estamos bien. Pero ¿por qué les hablaba de la piel? Porque si uno ve los criterios diagnósticos, hay muchos que solamente son criterios clínicos de piel. Alopecia, rash malar, lupus iscoide, ¿cómo se llama? Cuando se exacerba con el sol, fotosensibilidad, ¿no? Estoy dictando todo el día, pues ya, también uno se agota. Y de acá me voy a mi guardia. Vida médico, estamos fregados. Entonces el fin de año es así. Entonces el asunto es el siguiente. Entonces uno siempre, acuérdense que por eso cuando ponen el tenor, por ahí siempre le van a poner algo de piel. Ya, eso les está indicando les, ¿no? Rash, ¿no? Rash malar, ¿no? O rash en rostro, o fotosensibilidad, caída de cabello, alopecia. Después tienen todos los demás criterios importantes, ¿no? Ya tienen los criterios, tienen neurológico. El neurológico a ese no le hacemos caso, pero el neurológico puede ser psicosis o puede ser convulsión. El renal, que es importante, que el renal incluso tiene hasta 3 posibilidades: o es falla renal, o es proteinuria mayor de 0,5, o es un sedimento telescopado, ¿no? Es el sedimento clásicamente que tiene cilindros granulosos, hialinos, tiene cilindros serios, tiene cilindros proteináceos, tiene cilindros leucocitarios, etcétera, además de piuria, además de hematuria, además de proteinuria. Es el telescopado. Tiene, además del renal y el del neuro, también tiene el hematológico. Acuérdense que en el hematológico hoy en día ya no es anemia hemolítica, es anemia CUS positivo. Puede no estar activo y no estar haciendo hemólisis en el momento, pero basta que ustedes tienen al paciente anémico, le hacen un CUS y es positivo, eso ya es criterio. O puede ser plaquetas menores de 100.000, o puede ser leucocitos menores de 4.000. Y eso te da el criterio hematológico. Tienes 4 criterios. ANA es un criterio solo. Si sale ANA, preferentemente patrón moteado, obviamente. Pero si te sale ANA es patrón único. Y el otro patrón se llama inmunológico. Y el patrón inmunológico, ahí sí te dice o qué. O anti-DNA nativo, doble cadena, o anti-Ro, o anti-Smith, o anticardiolipina. Que te sale alguno de esos positivos y tú dices otro criterio más, ¿no es cierto? Entonces los criterios de LE son así. Uno tiene que irlos viendo. Generalmente las historias que les ponen, les van a poner mujer, por ahí algún factor de dérmico, por ahí acuérdense de la policerositis, que hoy en día no tiene que ser como decíamos antiguamente, que tenía que haber de refusión pleural y pericardia al mismo tiempo. Es suficiente con que haya uno de los dos para que sea positivo el factor, ¿ok? Paciente, y generalmente la historia le va a poner paciente, incluso hasta le pueden poner con soplo, con frote pericárdico, y eso es suficiente para darlo positivo. Clínicamente eso es suficiente para darlo positivo. Entonces acá la respuesta, obviamente el mejor parámetro, claro, siempre va a ser ANA, porque de ahí nace la fisiopatología, ¿no?, de todo este problema. 210, la manifestación cardíaca, y justo veíamos eso, ¿no? Cuando se define ahora LES, estamos hablando de las definiciones últimas, uno dice suficiente, o sea, la manifestación clínica cardíaca más frecuente es frote pericárdico. ¿Pero qué significa frote pericárdico? Pericarditis, no efusión pericárdica, pericarditis. Esta es la manifestación más frecuente de LES, ¿ok? Ojo que la carditis puede producirse incluso endocarditis aséptica de Lehmann-Sachs, también puede producirse, pero son manifestaciones raras. La manifestación más frecuente es frote pericárdico, consecuencia de ¿qué? De pericarditis. Esa es la manifestación más frecuente. Se la pueden cambiar, o sea, le pueden poner, la próxima pregunta pueden no ponerles pericarditis, sino ponerles frote pericárdico, y esa es la respuesta, ¿ok?
Eso tenemos que ver también cómo las modifican. 211. Paciente con lupus eritematoso sistémico acude a control y en radiografía de tórax se observa infiltrados pulmonares. Según la frecuencia señala la causa más probable. Ojo que pulmonar, salvo la efusión pleural, ya no hay criterio pulmonar de ningún tipo en el caso, o sea, pulmón propiamente dicho, el LES, ¿no? El paciente con LES es un paciente inmunosuprimido. Es un paciente por la enfermedad y por el tratamiento. Entonces, este paciente con lupus que acude a control, está en tratamiento, debe estar inmunosuprimido. ¿Cuál es la primera posibilidad si es que tiene infiltrados pulmonares? Neumonía. Lógicamente, es una de las complicaciones más frecuentes de estos pacientes, neumonía, ¿no? Entonces, el paciente hace una infección intercurrente. Esa es la posibilidad más frecuente. O sea, no hay que tirarlo mucho de los pelos, ¿ok? Realmente la neumonitis lúpica es una cosa rara, necesita biopsia, etcétera. En cambio, el paciente, como dice acá, en su control, ¿qué quiere decir eso? Está en tratamiento. El paciente inmunosuprimido que hace infiltrados pulmonares, ese paciente es infectado. Es una infección intercurrente. El manejo del LES va a variar, ¿no? Va a variar desde el momento del tipo del año que tenga. Dentro de los criterios me faltaron la, ¿no?, artritis, ¿no?, la poliartritis, ¿no?, que generalmente es asimétrica, ¿no?, y no erosiva, ¿no? Es asimétrica y no erosiva. Si el paciente debuta con poliartritis, generalmente se utiliza hidroxicloroquina en el paciente con LES. Y si el paciente hace enfermedad renal, va a depender del tipo de enfermedad renal que haga. Si es muy agresiva, generalmente va a ir a inmunosupresión severa, pero la gran mayoría va a usar micofenolato. ¿Okay? Esas son las drogas que se utilizan hoy más. Las drogas más comunes, usadas obviamente asociado a prednisona. Usa prednisona de todas maneras. Entonces, asociado a prednisona, las drogas más frecuentes en el paciente que tiene enfermedad articular, generalmente hidroxicloroquina. El paciente que tiene enfermedad renal, frecuentemente micofenolato. ¿Ok? Claro, puede haber pulsoterapias y todo lo demás si la evolución de la enfermedad renal es muy severa. 212. La podagra. La podagra es un término del siglo XIV, XV más o menos. ¿Y quiénes hacían podagras? La gente que comía mucho, ¿no? Generalmente los cuadros antiguos donde se veía a los condes, los duques, los príncipes, ¿no?, con su pie hinchado, ¿no? Hay un cuadro clásico de Rubens, ¿no?, con su pie hinchado, con su tremenda podagra. No, la podagra es la clásica lesión de la gota, ¿no? Primer metatarsofalángica, ¿no es cierto? La primera metatarsofalángica. Entonces uno tiene que acá diferenciar por cristales. Uno dice gota, perdón, dice que tengo acá, tenía ahí, gota de pseudogota. Gota, que es la lesión principal, que más frecuente, ¿cuál es? Podagra, primera metatarsofalángica. Pseudogota, la lesión más frecuente, rodilla. Primera diferencia. Otra gran diferencia, tiene cristales de monurato sódico o urato monosódico, y este tiene cristales de pirofosfato de calcio. Punto 2. La gota puede ser hiperuricémica o no, o en el momento del ataque. No necesariamente hay hiperuricemia siempre asociada. Puede ser o no hiperuricémica. Mientras que la pseudogota siempre va a haber hipercalcemia. Siempre secundaria hipercalcemia. ¿Ok? Entonces esa es la otra gran diferencia. ¿Ok? Gota y pseudogota. ¿Ok? En la gota el tratamiento siempre pasa fundamentalmente por AINE, de preferencia la indometacina. ¿Y por qué la indometacina? Además de que es un buen AINE, la indometacina tiene efecto en la migración de los microtubulis, de los neutrófilos, o sea, tiene un efecto parecido a la colchicina. No se sabe por qué mecanismo. O sea, de todos los AINES, por eso la indometacina es especial en la gota. Porque adicionalmente a su efecto antiinflamatorio tiene efecto de inhibición de la migración. Y obviamente, además de la indometacina o cualquier otro AINE, se le da colchicina.
Entonces, colchicina. Eso en el ataque agudo de gota. Generalmente la primera ataque de gota se autolimita, no requiere tratamiento. Y muchas veces ustedes van a ver que sus pacientes con gota le preguntan, y es la primera vez, no, ya tuve una, ¿y por qué no se vino a ver? No, porque cuando ya iba a venir, solito se me fue. Y generalmente remite entre 3 a 10 días el primer ataque de gota. Una podagra muy simple, muy ligera. Generalmente las que vienen subsiguientemente son más agresivas, ¿ok? Estábamos acá, ¿no? Entonces, primera metatarsofalángica. En la litiasis renal por ácido úrico asociado a gota primaria, el fármaco emplearse en la uricemia. Entonces, el paciente uricémico, además de poder hacer el cuadro articular, también puede hacer, por precipitación de microcristales, puede hacer cálculos. ¿Qué tipo de cálculo es? Es un cálculo radio opaco, ¿no? Es un cálculo que no se ve, ¿no? Es un cálculo que no se suele ver. El que se suele ver es el cálcico. ¿Cuál es ese? Oxalato de calcio. 80% de los cálculos son oxalatos de calcio. Ese es el cálculo que se suele ver, el cálculo que puede uno ver en la radiografía, ¿no? Y eso generalmente se maneja con tiacidas preventivamente, ¿no? Mientras que el 10%, ¿no? Este es 80%, el 10% pueden ser secundarios a ácido úrico. Y los cálculos de ácido úrico se pueden incluso hasta disolver con citrato de potasio. Cuando ya tienen el cálculo, el manejo es citrato de potasio. Pero ¿qué cosa es lo previene? Entonces aquí se asocia el fármaco a emplearse. En realidad no, la pregunta no es muy específica, pero yo sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere? A prevenir. Si yo quiero prevenir la producción, le doy alopurinol. ¿Ok? Alopurinol. Pero, como le digo, ese es tratamiento preventivo. Eso no me va a disolver el cálculo. El tratamiento médico del cálculo ya formado es citrato de potasio. Eso sí logra disminuir o incluso hasta disolver el cálculo. Es igual que en el oxalato de calcio. Quien previene fundamentalmente es la hidroclorotiazida, las tiacidas, ¿ok? Las tiacidas. La localización más frecuente de la tuberculosis osteoarticular, ¿cuál es? La localización más frecuente de la es... Miren que se repite la pregunta, ¿no? A la siguiente es la misma, ¿no? La siguiente es la misma, es columna, ¿no? Pero se repite, creo. Sí. El mal de Pot, ¿no? La localización más frecuente de la tuberculosis osteoarticular, es fundamentalmente dorsal, mal de Pot. Clásicamente columna y de ellas dorsal, mal de Pot, ¿ok? En la siguiente es la misma, ¿no? La columna. Diagnóstico de monoartritis, de la monoartritis tuberculosa, de la artritis tuberculosa, saliéndonos un poco del tema. ¿Cuál es el diagnóstico de la artritis tuberculosa? Ojo que esto es osteoarticular. Tiene que ser siempre biópsico. Siempre tiene que ser biópsico, ¿ok? Aún sea, por ejemplo, localización en rodilla, les ponen, ¿no? Paciente con derrame sinovial, se le hace punción, 100% linfomononuclear, ADA positivo, alto, ¿TB? No, hasta que no se le haga la biopsia. Siempre tiene que demostrarse, al igual que en pleura, siempre tiene que demostrarse con biopsia el granuloma específico, ¿ok? Siempre tiene que demostrarse el granuloma específico. La monoartritis más frecuente, ¿cuál es? Aunque no hay pregunta acá, por estafilo. Siempre acuérdense, ¿no? La monoartritis no gonocócica, como le dicen en algunos sitios, es por estafilo la primera causa. Y cuando es asociada a enfermedad venérea, es gonocócica. Es gonocócica. ¿Ok? Entonces, ¿quién se asocia en venérea a monoartritis? Gonococo. ¿Quién se asocia a artritis reactiva en venérea? Clamidia. ¿No es cierto? En venérea, clamidia. Ok. 2.16. En un paciente con osteoporosis sin insuficiencia renal, ¿no?
el complemento del calcio que contiene carbonato de calcio, ¿en qué momento se debe dar? Ya, el complemento del calcio que contiene carbonato de calcio, ¿en qué momento se debe dar? Junto con los alimentos. Ahora, una pregunta me va a tirar los pelos, ¿no? Generalmente un paciente con osteoporosis, si dice sin insuficiencia renal, ¿no? En realidad eso es relativo. Lo que cambia con la insuficiencia renal no es el calcio, lo que cambia es la vitamina D, ¿no es cierto? Cuando uno tiene insuficiencia renal, lo que no funciona es la vitamina D clásica, uno tiene que darla ya conjugada, el calcitriol, así es, el calcitriol, porque eso es lo que no funciona ese es el problema en el paciente con insuficiencia renal. Entonces no hay conjugación, no hay absorción del calcio, entonces eso hace que el osteoclasto comience a movilizar la masa y libera calcio para producir una calcemia normal, pero al mismo tiempo produce hiperfosfatemia, y esa es la primera causa de hiperparatiroidismo secundario, ¿no es cierto? Ese es el hiperparatiroidismo secundario clásico, ¿okay? Junto con los alimentos. Ojo que la osteoporosis es casi como que no fuera una enfermedad. La osteoporosis no produce alteraciones metabólicas propias. La consecuencia de la osteoporosis, que es degenerativo netamente, o sea, prácticamente un efecto del metabolismo, del deterioro del metabolismo por la edad, el paciente lo que hace son complicaciones, fracturas patológicas. Pero si uno le busca en laboratorio algún patrón, no existe. O sea, no hay calcio disminuido ni calcio elevado, el calcio es normal, no hay movilización de la fosfatasa alcalina, porque el osteoclasto no se activa. Ojo que no es enfermedad que esté mediada por osteoclasto, entonces no va a haber, todo va a ser normal en laboratorio. El fosfato es normal, el calcio es normal, la fosfatasa alcalina también es normal. Es en osteoporosis, ¿okay? La osteoporosis, por eso que algunos dicen no es enfermedad. Entonces, las enfermedades en realidad son las consecuencias de las fracturas patológicas que produce la osteoporosis. 217.